¿Cuáles son los mejores vehículos nuevos que llegarán en el próximo año y que realmente vale la pena esperar? Eso es lo que vamos a descubrir. Bienvenidos a Cars. En este video, les compartiré los modelos más nuevos que llegarán al mercado en 2025 y 2026, y que definitivamente valdrá la pena esperar. Comenzaremos con uno importante que sé que muchos consumidores han estado esperando con ansias, el Mazda CX-5 híbrido. Aunque el CX-5 actual es excelente, ha estado en el mercado, prácticamente sin cambios, durante casi una década. Pero eso cambiará pronto, porque Mazda planea lanzar un diseño completamente nuevo en 2026. No solo vendrá con un diseño renovado y nueva tecnología, sino que también incorporará un sistema híbrido completamente nuevo. Mazda ya ofrece un motor híbrido en el CX-50, pero ese SUV utiliza un sistema híbrido de Toyota, tomado del RAV4. Mazda optó por usar esta tecnología como una solución temporal hasta que pudieran desarrollar su propio sistema híbrido, algo que sucederá con el nuevo CX-5. Aunque los detalles son escasos, se sabe que el nuevo sistema híbrido utilizará un motor altamente eficiente llamado Skiactiv Z, que Mazda está desarrollando para reemplazar sus motores actuales. Todo suena muy prometedor, y en general, Mazda diseña vehículos excepcionales. Estoy seguro de que la próxima generación del CX-5 no será la excepción. Pero si no puedes esperar tanto tiempo y realmente deseas comprar un SUV híbrido nuevo mucho antes, tal vez deberías considerar otro SUV que llegará pronto, el Subaru Forester híbrido. Este modelo estará disponible entre mediados y finales de 2025 y contará con un sistema híbrido completamente nuevo que emplea tecnología de Toyota, lo cual es una excelente noticia, ya que Toyota es indiscutiblemente un líder en el ámbito de los híbridos. Sin embargo, Subaru no se limitará a tomar el sistema híbrido del RAV4 y colocarlo en el Forester. En lugar de eso, el sistema híbrido de Subaru combinará la tecnología híbrida de Toyota con el motor boxer de 2.5 litros y 4 cilindros de Subaru, además de su sistema de tracción integral simétrica permanente. Esto significa que el Forester podría ofrecer lo mejor de ambos mundos, la eficiencia y fiabilidad del híbrido de Toyota, junto con el carácter y rendimiento de tracción total de Subaru. Suena muy prometedor. Y lo mejor es que, si no necesitas tanto espacio como el Forester, también podrás obtener este nuevo sistema híbrido en el crossover más pequeño y económico de Subaru, el totalmente renovado Subaru Crosstrek híbrido, que probablemente llegue al mercado entre finales de 2025 y principios de 2026. El Crosstrek híbrido usará el mismo sistema híbrido que el Forester, lo que significa un motor boxer de 2.5 litros y 4 cilindros, el sistema híbrido de Toyota y la tracción integral permanente de Subaru. Dado que hay tan pocos SUV subcompactos con motores híbridos disponibles, el Toyota Corolla Cross híbrido es prácticamente el único. Este será una opción extremadamente atractiva para los compradores. El siguiente vehículo que está por llegar y que definitivamente vale la pena esperar es el totalmente nuevo Honda Passport 2026. Este modelo estará disponible en la primavera de 2025 como modelo 2026. A diferencia del Passport anterior, que solo parecía una versión más corta del Pilot, sin la tercera fila de asientos, Honda ha hecho un esfuerzo serio para diferenciar ambos modelos. Esta vez, el nuevo Passport tiene un diseño mucho más robusto, con un estilo más propio de un SUV off-road, similar al Toyota 4Runner. Además, la versión Trail Sport ofrecerá algunas mejoras off-road como neumáticos todoterreno, placas de deslizamiento, suspensión optimizada para terrenos difíciles, mayor altura al suelo y más. A diferencia del modelo anterior, que usaba un motor V6 atmosférico, ahora Honda opta por un motor turboalimentado de 4 cilindros. Sin embargo, Honda se mantiene firme con un motor V6 naturalmente aspirado, combinado con una transmisión automática de 10 velocidades y tracción total. Otra mejora importante es el aumento en el espacio interior, que ya era sorprendentemente amplio en la generación pasada. Gracias a la plataforma compartida con el Pilot, este modelo debería ofrecer un nivel de confort y manejo excepcionales, siendo ideal para el uso diario. Creo que Honda ha acertado de lleno con este modelo, y estoy ansioso por probarlo y compararlo directamente con el Toyota 4Runner para ver cómo se desempeñan en comparación. El siguiente vehículo en llegar al mercado es uno que muchos consumidores esperan con mucha ansiedad, la próxima generación del Toyota RAV4. Aunque los detalles aún son escasos, podemos esperar que el RAV4 2026 esté disponible hacia finales de 2025. Probablemente estará disponible únicamente en versión híbrida, utilizando el sistema híbrido de quinta generación del Toyota Camry, lo que debería hacerlo más suave, potente y eficiente que el modelo actual.
También podemos esperar que el nuevo RAV4 incluya la última tecnología de Toyota, con pantallas más grandes y más equipo, además de una versión híbrida enchufable que llegará más adelante. Dado que este es el vehículo más vendido en Norteamérica, no espero que Toyota arriesgue demasiado con este modelo, por lo que seguramente veremos una actualización segura y moderada respecto al modelo actual. Si este es el que estás esperando, deberías esperar mejoras incrementales en lugar de cambios radicales. Otro modelo de Toyota que se espera en el futuro cercano es la próxima generación del Toyota Corolla. Al igual que el RAV4, espero que se trate de una actualización relativamente moderada, sin cambios drásticos, lo cual es completamente válido, ya que Toyota suele optar por la seguridad en sus diseños, lo que explica la fiabilidad y calidad de sus vehículos. Probablemente veremos una opción entre un motor de 4 cilindros actualizado y un motor híbrido, similar al modelo actual, junto con un diseño exterior renovado y una nueva tecnología interior. El rediseño del Corolla debería estar disponible a finales de 2025 o principios de 2026. Otro vehículo que está por llegar y que resulta interesante para los fanáticos de Nissan es el Nissan Rogue híbrido y enchufable. Finalmente, Nissan traerá a Norteamérica una opción de motorización híbrida, algo que se necesitaba con urgencia. El primero en llegar será el Rogue enchufable, probablemente en 2026, y se espera que utilice el mismo sistema híbrido que el Mitsubishi Outlander enchufable, lo cual es una excelente noticia. El sistema híbrido del Outlander es muy bueno y confiable, por lo que implementarlo en el Rogue solucionará en gran medida uno de los mayores inconvenientes de Mitsubishi, su red de concesionarios pequeña y poco eficaz. Dado que Nissan y Mitsubishi tienen una alianza, confiamos en que este modelo se materialice. Además, se espera que el Rogue también cuente con una opción híbrida convencional, que utilizará la tecnología híbrida e-Power de Nissan. Este modelo probablemente llegue en 2026 o 2027, coincidiendo con el rediseño del Rogue, aunque habrá que esperar para confirmarlo. Y por último, tenemos un vehículo totalmente nuevo y completamente eléctrico que estoy muy emocionado de ver, la próxima generación del Chevrolet Bolt. Este modelo debería llegar al mercado a finales de 2025 como modelo 2026, y tiene una gran posibilidad de convertirse en uno de los más vendidos de General Motors. El Bolt traerá lo que muchos compradores han estado esperando con ansias, un vehículo eléctrico EV realmente asequible, probablemente por debajo de los $30,000 en Estados Unidos y Latinoamérica o menos de $40,000 canadienses, antes de los descuentos. Será un SUV compacto, algo más pequeño que el Chevy Equinox, y será el primero en utilizar la nueva tecnología de baterías de GM con una batería de fosfato de hierro y litio. Estas baterías son de bajo costo y tienen muchas ventajas, son más duraderas, más seguras, resistentes a fallos térmicos, utilizan menos metales preciosos como el níquel y el cobalto, y puedes cargarlas al 100% de forma segura todo el tiempo. Creo que este modelo podría ser un cambio importante para los SUV, y no puedo esperar para probarlo. Otro EV muy esperado para 2025 es el Tesla Model Y rediseñado. El Model 3 recibió un rediseño en 2024, y el modelo más popular, el Model Y, seguirá el mismo camino con actualizaciones similares. Estos cambios incluirán un diseño actualizado, nueva tecnología interior, mejores materiales, una conducción más silenciosa y suave, entre otras mejoras. Este es el vehículo eléctrico más vendido en el mundo y, muy pronto, podría convertirse en el vehículo más vendido del mundo en general. Así que puedes estar seguro de que Tesla no va a dejar pasar esta oportunidad. En cuanto a los SUV de lujo, uno muy emocionante que estará disponible a principios de 2025 es el completamente nuevo Acura ADX. Este es un crossover pequeño que comparte plataforma y algunos componentes con el Acura Integra, el Honda Civic y el Honda HR-V. De hecho, tiene más o menos el mismo tamaño que el HR-V, pero utilizará el tren motriz del Integra, un motor turboalimentado de 1.5 litros y 200 caballos de fuerza, con transmisión CVT y tracción total. Debo decir que es muy atractivo. Un SUV de lujo de este tamaño, con un interior lujoso y esa sensación de exclusividad, pero con los componentes, bajo costo de mantenimiento y la fiabilidad de Honda, es una combinación muy atractiva que lo convierte en una opción interesante. Su precio debería ser similar al del Integra, alrededor de $35,000 a $42,000 estadounidenses, o entre $43,000 y $50,000 canadienses. Otro SUV de lujo que llegará a principios de 2025 es la próxima generación del Audi Q5, uno de los vehículos más vendidos de la marca. El Q5 parece ser una gran mejora respecto al modelo actual, y estará disponible con un motor turboalimentado de 4 cilindros y un motor turbo V6 en la versión deportiva SQ5. Además, probablemente se ofrecerá una versión híbrida enchufable.
En términos de diseño, parece que el Q5 podría ser uno de los SUV de lujo más elegantes de Alemania, y aunque tanto Mercedes como BMW han actualizado recientemente sus SUV pequeños, el Mercedes GLC y el BMW X3, el nuevo Q5 parece tener lo necesario para superarlos. Tal vez deberíamos hacer un vídeo comparativo para averiguarlo. Sé que hay muchos otros vehículos nuevos que llegarán al mercado, pero estos son los que más emocionan a los consumidores promedio y los que ya han sido confirmados para 2025 y 2026. Entonces, ¿cuál de estos modelos te entusiasma más ver o comprar? ¿Cuáles te gustaría que reseñara en el canal? Déjame saber en los comentarios. Y si te ha gustado este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. También puedes ver mis otros videos haciendo clic en los enlaces de la esquina. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.